El libro de Mateo, más precisamente en el capítulo 24, versículos 37 al 39, establece un cauteloso paralelo entre la era de Noé y la segunda venida. Esto naturalmente nos lleva a cuestionar lo que ocurrió durante la época de Noé. El período conocido como los días de Noé está marcado no solo por la conocida narrativa de las lluvias torrenciales y el arca, sino también por el surgimiento de los Nefilim. Según los historiadores, estos seres surgieron de la unión de entidades celestiales, a menudo denominadas hijos de Dios, con mujeres terrenales. Este evento sin precedentes resultó en el surgimiento de los Nefilim, seres poderosos y significativos en la configuración de un mundo al borde de la decadencia espiritual y moral. La Biblia destaca la figura de Enoc, de la séptima generación desde Adán. Enoc, un hombre que caminó rectamente, se menciona en el penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. En este libro, Judas hace referencia a una profecía de Enoc, resaltando la profundidad de su visión espiritual y su significado en la narración bíblica. Judas capítulo 1, versos 14 y 15 dice: «Y de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con miles de sus santos, para juzgar a todos y condenar entre ellos a todos los impíos, por todas las obras impías que han cometido impíamente, y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». Enoc, el hombre que caminó con Dios antes del diluvio, es reconocido en Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, viendo cómo antes de su traslación obtuvo testimonio de que había agradado a Dios. También se le menciona en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Viviendo 365 años antes de ser arrebatado por Dios, Enoc, figura solitaria, vislumbró el futuro, siendo testigo de la venida del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien personalmente me adhiero exclusivamente a la Biblia como mi única y absoluta fuente de verdad, es interesante notar que algunos le dan crédito a Enoc como autor del libro de Enoc. Algunos consideran que este libro es una representación autorizada y precisa del mundo anterior al diluvio, conocido como el período antediluviano. Aún así, es importante enfatizar que mi base de fe permanece enteramente en la Santa Biblia. El sexto capítulo del libro del Génesis proporciona una perspectiva significativa sobre el período antediluviano, los días previos al diluvio, como se describe en Génesis 6, versículos 1 al 4. «Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que quisieron. Entonces dijo el Señor: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres y engendraron de ellas hijos. Estos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de fama». En este pasaje, los Nefilim son introducidos en el contexto del creciente mal en la tierra antes del diluvio. La narración relata cómo los hijos de Dios vieron atractivas a las hijas de los hombres y se casaron con ellas, dando como resultado una descendencia conocida como Nefilim, a menudo caracterizados como gigantes o guerreros poderosos del pasado. El mundo antes del diluvio estaba en un estado de caos y desorden. Los ángeles abandonaron sus moradas legítimas y se produjeron perturbaciones notables tanto en la tierra como en el reino espiritual. Dios, al observar el aumento de la maldad en la tierra, decidió limitar la vida humana a 120 años y anunció que su espíritu no contendería por siempre con la humanidad. La presencia de gigantes en la tierra y la persistencia del mal llevaron al Señor a arrepentirse de haber creado al hombre. Sin embargo, Noé encontró favor ante los ojos del Señor, preparando el camino para el diluvio que arrasó la tierra. Los días de Noé, mencionados tanto en el libro del Génesis como en el libro de Mateo, resuenan como una advertencia para la humanidad.
El cuidadoso paralelo entre estos tiempos y la segunda venida, como se destaca en Mateo 24, versículos 37 al 39, enfatiza que, y como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días anteriores al diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será la venida del diluvio, sea el Hijo del Hombre. Este pasaje de las Escrituras ha generado numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La interpretación más aceptada de Mateo 24, versículos 37 al 39 entre los estudiosos de la Biblia, es el énfasis en la llegada repentina del juicio. Esta visión resalta que el regreso de Cristo será inesperado, sorprendiendo a muchos, de manera similar al diluvio en los días de Noé. Exploraré esta interpretación con más profundidad al final de este video. Sin embargo, existen muchas otras interpretaciones y paralelos notables con nuestra actualidad. Uno de esos paralelos es el aspecto espiritual y sobrenatural de la época de Noé, especialmente el aumento de la actividad sobrenatural. Esta interpretación se centra en la creciente incidencia de actividades sobrenaturales. La narración de Génesis 6, versículos 1 al 4, sirve como un sorprendente recordatorio de un mundo tan dominado por el mal, que justificaba la intervención divina a una escala sin precedentes. La participación de los hijos de Dios con las mujeres humanas, que resultó en el surgimiento de los Nefilim, ha sido objeto de intenso debate y estudio durante siglos. El concepto de que seres celestiales o entidades espirituales puedan interferir directamente en los asuntos humanos, dando lugar al nacimiento de una raza híbrida, es tan intrigante como alarmante. Los defensores de esta interpretación sugieren que el relato del surgimiento de los Nefilim no es solo un registro histórico, sino que también puede tener implicaciones proféticas con respecto al estado del mundo, anticipando importantes intervenciones divinas como el regreso de Cristo. Así como el mundo antes del diluvio experimentó un aumento de la actividad sobrenatural y maligna, algunos sostienen que el fin de los tiempos será testigo de un aumento similar de las influencias y acciones demoníacas. Otros pasajes de la Escritura también apoyan esta interpretación, hablando de un estallido de actividad sobrenatural y de maldad en los últimos días, como nos dice 1 de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El creciente interés por los Nefilim, evidenciado por el aumento de las búsquedas en Google, refleja una fascinación social más amplia por lo sobrenatural, en un momento en que los informes de fenómenos inexplicables y otros eventos extraordinarios se están generalizando. Personas de diversas culturas y orígenes están recurriendo a textos antiguos y narrativas bíblicas en busca de respuestas. Los misteriosos Nefilim mencionados en la Biblia representan una conexión entre lo terrenal y lo divino, lo físico y lo espiritual. Esta curiosidad se ve alimentada aún más por un aumento global de experiencias sobrenaturales, reportadas por personas de todo el mundo. Los encuentros con entidades que desafían nuestra comprensión del mundo natural despiertan intriga y el deseo de comprender lo desconocido. Estos relatos llevan a las personas a explorar temas como los Nefilim. Además, nuestra era está marcada por una creciente apertura a lo sobrenatural. Los medios de comunicación populares, las películas, los libros y las series de televisión a menudo exploran temas que involucran a ángeles, demonios y reinos espirituales que ejercen una influencia significativa en el mundo. De hecho, estamos presenciando cómo el mundo espiritual afecta a la Tierra como nunca antes. Recientemente, incluso ha habido informes de grandes grupos de personas que presenciaron criaturas sombrías extremadamente grandes, lo que sugiere un aumento notable en lo que algunos creen que es el poder demoníaco en la Tierra. Según los historiadores, durante los días de Noé, los seres espirituales tuvieron influencia en el mundo de esa época, dando origen a los Nefilim. El mundo de los Nefilim
Era un mundo espiritual en decadencia y degradación moral. Su presencia puede haber acelerado aún más el declive con sus acciones y las culturas en las que influyeron, alejando a la humanidad aún más de Dios. En nuestra era contemporánea, no podemos ignorar los diversos signos y manifestaciones de una creciente guerra espiritual, informes de posesiones demoníacas, intensas batallas espirituales y la influencia generalizada de entidades espirituales negativas en la cultura popular. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de permanecer vigilantes y anclados en la fe, en medio de un mundo espiritual complejo y desafiante. Pareciendo hacer eco del ambiente anterior al diluvio, la visión más común del capítulo 24 de Mateo, versículos del 37 al 39, se centra en la llegada repentina del juicio. Esta interpretación conlleva un profundo sentido de urgencia y un aleccionador recordatorio de la naturaleza impredecible de la intervención divina. Establece paralelismos entre los días de Noé y el eventual regreso de Jesús, destacando que a pesar de las advertencias predecibles, la humanidad tiende a volverse complaciente, a menudo atrapada en las rutinas y placeres diarios que precedieron al diluvio. Noé se mantuvo como un faro de justicia, advirtiendo incansablemente a sus contemporáneos de la catástrofe inminente. Sin embargo, sus advertencias cayeron en oídos sordos. La sociedad estaba profundamente involucrada en actividades mundanas, burlándose de las amonestaciones de Noé y descartándolo como alarmista o loco. Pero cuando comenzaron las lluvias y subieron las aguas, sus risas se convirtieron en gritos de desesperación, pero ya era demasiado tarde. Los defensores de esta interpretación señalan que Jesús, cuando enseña sobre el fin de los tiempos, se basa en esta narrativa, sugiriendo que la historia tiende a repetirse. Al igual que en los días de Noé, habrá quienes desestimen las señales y opten por permanecer ciegos ante el juicio inminente. El regreso de Cristo, similar al diluvio, sorprenderá a muchos con la guardia baja. Esto sirve como un conmovedor recordatorio de la naturaleza esencial de la vigilancia espiritual en un momento inesperado. Este punto de vista postula que cuando Jesús comparó su segunda venida con los días de Noé, proporcionó información sobre qué esperar. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales: comer y beber, casarse y darse en matrimonio. Aunque estas actividades puedan parecer comunes, sus implicaciones para nuestro caminar espiritual son profundas. En la época de Noé, la gente continuaba con sus rutinas diarias, centradas en las necesidades y deseos inmediatos, ajenas al juicio inminente. Asimismo, Jesús advierte que muchos se dedicarán a la vida ordinaria, buscando inconscientemente la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Este paralelo también se aplica a la muerte, ya que hoy en día hay personas que viven sus rutinas diarias sin darse cuenta de la urgencia espiritual que los rodea. Así como nadie sabe cuándo dejará este mundo y entrará en la eternidad, tampoco se dará cuenta de lo cerca que está la venida del Hijo del Hombre. Los negocios continuarán como de costumbre en los días de Noé. La humanidad tomó la decisión consciente de alejarse de los caminos justos de Dios, cediendo al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal. Lo que es profundamente inquietante es que en medio de la decadencia moral, la vida parecía seguir como de costumbre. La gente seguía con sus rutinas diarias, aparentemente ajenas a la oscuridad espiritual que los rodeaba. El mundo funcionaba, se celebraban bodas y se compartían comidas como si nada pasara. Es un recordatorio conmovedor de que la apariencia de normalidad puede engañarnos, adormecernos y cegarnos ante la realidad de nuestra condición espiritual. Nuestro mundo está lleno de personas así, espiritualmente ciegas e inconscientes de su desesperada necesidad de un Salvador. Viven sus vidas con normalidad, disfrutando de las actividades cotidianas, sin darse cuenta de lo cerca que está la prueba. No saben qué tan rápido se acerca el juicio, pero continúan viviendo vidas espiritualmente ciegas, inmersas en sus rutinas diarias. La verdad aleccionadora es que muchas personas estaban espiritualmente ciegas durante la época de Noé.
No podían o no querían ver el verdadero estado de sus almas y el juicio inminente que les esperaba. Cautivados por el atractivo del pecado y la búsqueda de deseos personales, abandonaron la verdad divina. Esta ceguera espiritual les impidió reconocer la desesperada necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios en los días de Noé. La humanidad ha tomado la decisión consciente de alejarse de los justos caminos de Dios, cediendo al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal. Por encima de todo, la búsqueda del placer y los deseos egocéntricos se convirtieron en su principal objetivo, alejándolos aún más de la verdad y la bondad de Dios. Cuando Jesús habló de que la vida continuaba como en los días de Noé, estaba enfatizando que en un momento inesperado, la historia será testigo una vez más de la innegable manifestación del juicio divino.